Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los Juegos Olímpicos de Tokio, las Olimpiadas de la pandemia que están a la vuelta de la esquina. Contamos en este estudio con tres periodistas del mundo deportivo. Alejandro Valente es nuestro jefe de deportes de RFI. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a ustedes. Cindy Colmenares, comentarista deportiva de la radio RTL. Bienvenida, Cindy. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Y Juan Palacios, periodista independiente. Bienvenido, Juan. Carlos, buenos días. Un placer. Juegos Olímpicos de Tokio, las Olimpiadas de la pandemia, hoy en Primera Plana. Bueno, pues con un año de retraso y en circunstancias muy atípicas, así serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque se celebren en pleno 2021. Los mejores atletas del mundo competirán en la piscina, en la pista, alrededor del velódromo y desde lo alto del trampolín. Sin embargo, los test COVID, el equipo médico, las cuarentenas y la decisión aplazada de la presencia de espectadores marcarán esta cita tanto más que el propio deporte. Y todo en un ambiente explosivo, cuando sanitarios y opinión pública de japoneses no están por la labor de la celebración. Cancelarlo, ya lo dijeron los organizadores, es impensable y las pérdidas serían cuantiosas. Tokio 2020 parece haberse convertido en una encrucijada que veremos qué tal sale. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa antes de la cita. The Japan Times. Tokio 2020 da a los atletas nuevas orientaciones para su estancia. La organización sigue barajando la opción de que no haya espectadores. Aquí en Francia, Diario Liberación. Tokio KO. Los Juegos, a 2 meses crecen las incógnitas con una cuarta ola de COVID azotando Japón. Diario Le Parisien, a 100 días de los Juegos Olímpicos, Tokio se prepara pese a todo. Dice el rotativo que mientras la opinión pública japonesa se muestra hostil, el COI intenta tranquilizar con un estricto protocolo sanitario. Bueno, Alejandro, la presión aumenta sobre el gobierno japonés, lo hemos visto esta misma semana. No sé si hacerte la pregunta, pero ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Cuesta imaginar que haya marcha atrás, porque los Juegos Olímpicos, por ahí uno no se da cuenta cuando no está dentro de este mundo, pero los Juegos Olímpicos es una maquinaria inmensa que mueve sumas muy importantes. Ya solo pensemos en las televisiones que han pagado sumas considerables para asegurar la difusión de estos Juegos. ¿Qué pasa si no se celebran? ¿Quién paga la factura de todos los gastos considerables que se han hecho para organizar esto? Y todo esto sin tener en cuenta a los propios atletas. Que tienen esta cita cada 4 años como un momento clave en sus carreras. Imaginar que no haya juegos en un periodo de 8 años cuesta pensarlo. Pero bueno, es verdad que desde hace tiempo los japoneses parecen muy hostiles a la organización de estos juegos. Se ha visto incluso algunos sponsors tomar ya distancias con estos juegos. Es el caso de la empresa Toyota, que es japonesa. Hemos visto algunos atletas japoneses en particular mostrarse cada vez más reservados, o sea que todo parece todavía posible, aunque las autoridades japonesas siguen firmes en su voluntad de organizar estos Juegos. Lo que parece que está claro es que Tokio 2020 serán los Juegos más atípicos de la historia. No sé si os parece si tanto Japón como el COI dan las garantías suficientes, podríamos decir, para la celebración. Es complicado analizarlo porque es verdad que hay sentimientos encontrados. Por un lado, muchas ganas de ver Juegos Olímpicos porque, bueno, es como que el final del túnel, esperanza. Pero por otro lado, no podemos negar que las cifras del Ministerio de la Salud en Japón, estamos a 1.214 personas que necesitan asistencia respiratoria y, bueno, los personal de salud que están en primera línea, hay un descontento muy grande que sigue creciendo de enfermeros, de sindicatos de enfermeros, diciendo que se debería dedicar estas sumas a la salud, que es la cosa principal. Y al mismo tiempo es muy difícil también para los atletas cuando se escucha desde Japón que es posible que no haya prioridad para ellos de camas en hospitales, o sea, se ve esa hostilidad que no debe ser muy fácil para ellos. De hecho, algunos, como Estados Unidos, recientemente decidió no hacer los entrenamientos allá, sino seguirlos haciendo en Estados Unidos antes de ir. Es súper complicado. Claro, tenemos la parte sanitaria por un lado, la parte política, pero claro, con lo que decía Alejandro, la maquinaria y sobre todo las televisiones, ¿no, Juan? Las televisiones aquí son un elemento clave. Sí, hay una calendarización
por lo que se prevé y se confirma que los Juegos Olímpicos se van a tener que realizar. Los intereses que genera esta industria, la expectativa por parte de los atletas y también la presencia del público, porque va a ser con una afluencia local, pero más allá de eso, considero que la estructura no solamente es para lanzar un mensaje al exterior, sino también para dar la seguridad de que es realizable. De que es realizable abrir una etapa pospandemia, es decir, esto también sería un mensaje internacional, ¿no? Lo que se puede mandar con... Lo mismo que estamos viendo con la Eurocopa, por ejemplo, de fútbol. Se habla mucho de ese mensaje que se da, que bueno, que ya estamos saliendo de esa situación. Pero es verdad que si se anularan esos Juegos Olímpicos, que no creo, serían decenas de miles de millones de dólares perdidos, porque ya es suficientemente difícil la situación que no hay espectadores. O sea... Estos días se están celebrando ensayos y se ha aplazado la visita del director del COI por la extensión del estado de urgencia en Japón. La decisión del público queda aplazada a junio. Sabemos solo que no habrá turistas y que medidas como las mascarillas serán obligatorias. A partir de ahí, muchísimas incógnitas aún, ¿no? ¿Cuáles son las principales que nos quedan? Porque... Ya solo para los medios que tenemos que cubrir estos juegos. Nosotros inicialmente en RFI habíamos previsto enviar 16 personas a Tokio. Hemos revisado nuestros planes y hemos bajado a 11 por el momento. Y cada 2 meses más o menos recibimos del COI un documento que se llama el Playbook, donde dan todas las consignas que habrá que respetar y cada vez se vuelve algo más complicado. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, un periodista que vaya a Tokio tiene que ya 15 días antes comenzar a tomar medidas, a tomar la temperatura diariamente, tiene que pasar 2 tests inmediatamente antes de viajar en laboratorios identificados por las autoridades japonesas, otro test al llegar. 3 días de cuarentena y luego test cotidianos y el trabajo en el estadio va a ser súper complicado. En fin, todo se ha vuelto extremadamente difícil y durante 14 días los periodistas o técnicos o personas que viajen no podrán ir a un restaurante, no podrán tomar el transporte público, no podrán ir a ninguna otra parte que no sea el estadio olímpico. O sea que son condiciones de coberturas que nos alejan mucho de lo que son naturalmente los Juegos, que es una gran fiesta universal donde la gente tiene el placer de compartir, de estar junta, de mezclarse, y va a ser exactamente lo contrario, aun cuando se celebre. Desde luego el espíritu olímpico va a estar un poco trastocado. Eso para los periodistas, pero también en la Villa Olímpica los deportistas también van a vivir una especie de burbuja, ¿no? Bueno, se hizo un test hace poco y australianos, atletas decían, pero es increíble porque llegamos, estuvimos ahí encerrados, no pudimos ir a conocer la ciudad, una ciudad tan bella como Tokio. O sea, es increíble la manera en la que van a estar de esa manera encerrados por todas las previsiones. Normalmente debían ser los Juegos Olímpicos de la igualdad, sostenibles, y finalmente tenemos la impresión que son los Juegos Olímpicos de la pandemia simplemente, lo cual es muy triste porque han otros avances respecto a estos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno... Y pese a todo, les quiero plantear una cosa que no sé si es un poco políticamente incorrecta. Y pese a todo hablamos de Japón, es decir, se confía en un minucioso protocolo, se confía que todas las infraestructuras estén en... Si habláramos de otra ciudad en estos juegos de pandemia, sin querer nombrar a ninguna, pero todos en la mente con muchas... No sé si estaríamos en otras circunstancias ahora mismo, estallido ¿no? social, hubiesen manifestaciones, protestas muy importantes. Es verdad que la sociedad japonesa es una sociedad que tiene valores de Se confía también en esa organización, en ese protocolo japonés. Y también el hecho de que cuando empiecen los Juegos Olímpicos no se puede negar que siempre habrá, sea lo que sea, entusiasmo, porque son ver atletas, incluso si las personas no van a poder estar adentro, los extranjeros, siempre habrá la televisión que va a difundir y la gente detrás de sus atletas. Entonces. Y las situaciones a las cuales también tenemos que acomodarnos, ¿no? En un principio ustedes han manifestado la Villa Olímpica no solamente pasa por el aspecto deportivo, porque también es un centro de vida social entre todos los atletas que habitualmente comparten, realizan una serie de experiencias, incluso se realizan fiestas dentro de la Villa Olímpica, y lo que va a ser también la cobertura periodística, ¿no? Porque hay restricciones, básicamente las cifras que se pagan para poder realizar esta cobertura, pero en contraparte también
las restricciones que van a existir, teniendo en cuenta de que nosotros como periodistas siempre queremos las reacciones de los deportistas destacados, de todo lo que se realiza y sobre todo la información de primera mano. Pero si hay ese tipo de restricción, también es algo que muestra lo atípico que van a ser estos Juegos Olímpicos. Y en torno al 70% de los japoneses considera que sería mejor volver a aplazar la convocatoria o cancelar definitivamente la cita olímpica. Claro, para el gobierno nipón también es un reto organizar todo esto, si algo sale mal, con la opinión pública en contra. Aplazar no es posible, ya se ha dicho que si no se hacen, se anulan, lisa y llanamente. Evidentemente, aquí en París seguimos todo eso con mucho interés, porque los próximos Juegos Olímpicos son los de París. En 2024 ya habrá un periodo más breve entre los dos Juegos, puesto que hemos pasado de 4 a 3 años, y evidentemente la manera en que estos Juegos se van a llevar a cabo van a influir en la manera en que París lo va a hacer. Ya se han tomado medidas para reducir los costos, para reducir cierto número de competiciones que van a tener lugar aquí en París. Y evidentemente la manera en que esto se lleve a cabo en Tokio va a tener una influencia considerable en la próxima edición que tendrá lugar aquí. Dentro de la perspectiva también cronológica, biológica de un deportista, ¿no? Porque hay una preparación donde uno tiene los plazos fijos. Ahora, hay un retraso, obviamente, en cuanto a las performances, en cuanto a las perspectivas que tiene el deportista, tampoco no es lo mismo. Imagínense todos los cambios que esto genera. Definitivamente, del exterior nos muestra una incertidumbre, pero también creo que la voluntad, el deseo del deportista, porque para muchos es la última oportunidad que tienen de poder lograr una buena performance, de poder hacer historia. Creo que eso también hace de que de alguna manera el espíritu olímpico esté presente, ¿no? Porque obviamente está el trabajo del deportista durante mucho tiempo y sobre todo, ¿no?, que es el momento indicado para poder realizar y para poder ser protagonista. Y a lo mejor hablamos de toda esta situación de COVID hasta el momento en el que empiecen los Juegos, y una vez ya que empiecen los Juegos nos concentraremos ya en otras cosas que a lo mejor ya es más el espíritu olímpico y eso, ¿no? Aunque siempre serán atípicas estas Olimpiadas. Va a ser complicado, francamente, porque ya, aunque solo sea para acceder a los atletas, ya las consignas que recibimos son muy complicadas. En la zona mixta, que es el lugar donde se juntan los atletas con los periodistas al final de una prueba, ya nos han informado que solo podrá haber un periodista cada X distancia, tendrá que mantener 2 metros de distancia con el atleta, la entrevista no podrá superar 90 segundos, en fin, todo eso va a ser una situación muy difícil, ¿no? Porque para los atletas que están con toda la excitación de la competición, tener que someterse a esa distancia, a ese contacto tan frío con la prensa, va a ser algo forzosamente frustrante. Que están, o sea, porque hay también el hecho de la vacuna, que es muy importante. Hay unos que van, de hecho, ya vacunados, la mayoría. En Francia, este tema se trata de manera muy discreta, puesto que en Francia tenemos límites, como en varios países, para la vacuna a partir de una edad precisa. Ahora van a abrir el 15 de junio para todos, pero los atletas ya se han vacunado. En todo caso, es los que desean vacunarse en Alemania, en Hungría. Hungría empezó en febrero. O sea, ese tipo de temas también entran en cuenta. Ya ven cómo va a ser el espíritu olímpico de estos Juegos. Nos vamos a una pequeña pausa y a vuelta vamos a hablar ya más de deporte, si podemos. Hasta ahora. Nuestros equipos recogen los testimonios de los que viven la noticia. Una mirada diferente a la actualidad. Videos que no verá en ningún otro sitio. Los observadores en France 24 y France24.com. France24.com está disponible en 4 idiomas. Artículos, reportajes, noticias internacionales continuamente. Todas nuestras emisiones para ver de nuevo. Y el canal en directo 24 horas los 7 días. Intuitivo, rápido y en 4 lenguas. France24.com. Liberté, égalité, actualité.
Seguimos aquí en Primera Plana. Esta semana poniendo el foco en los Juegos Olímpicos de la pandemia en Tokio 2020, pero que se celebra en 2021, aplazado un año y que ya no se va a aplazar más. Lo hacemos con Alejandro Valente, jefe de deportes de RFI, los periodistas deportivos Cindy Colmenares y Juan Palacios. Estos Juegos Olímpicos serán pioneros en un tema social muy de actualidad, la paridad. Por primera vez en la cita olímpica habrá al menos un hombre y una mujer en todos y cada uno de los comités olímpicos nacionales participantes. Un total de 206 equipos que contarán con al menos una atleta femenina en sus filas y que además podrán presentar 2 abanderados. Según datos proporcionados por el Comité Olímpico Internacional, el 49% de los participantes en la cita olímpica son mujeres. ¿Estamos ante los primeros Juegos Olímpicos con un equilibrio de género real en la historia? Sí, o sea, en todo caso hemos avanzado. Los primeros normalmente serán los de París 2024. Sí, y no es por azar, es que en realidad París en 1900 fueron los primeros donde hubo mujeres y tiene mucha historia, entonces va a ser un signo fuerte. Pero sí es verdad que vamos a 48,8% de paridad, de igualdad, y es muy importante. Y han habido ya decisiones también muy fuertes. Bueno, se vio respecto al presidente en Japón, que tuvo que ser cambiado por la que es actual, Hashimoto, por los comentarios que pudo hacer respecto a los Juegos Olímpicos y a las mujeres que hablan mucho o más que los hombres y ese tipo de cosas. Y poco a poco han habido Pero es verdad signos. que la sensibilidad de estos casos ya no es la del pasado. Es decir, claro, hay un escándalo, pero porque ya hay una repercusión pública de este tipo de manifestaciones. Es decir... Sí, es eso. Las mentalidades han avanzado mucho y es eso lo que ha hecho poco a poco, y también todos los esfuerzos que se han hecho, porque han sido años de esfuerzos de mujeres que participan, que han ganado, como Charlotte Cooper, que fue la primera tenniswoman que ganó en los Olímpicos. O sea, es todos esos esfuerzos que han llevado a que poco a poco se logren esta igualdad finalmente. Pero más allá del género también está principalmente el rendimiento de deportistas de alta competencia. O sea, no básicamente por buscar un equilibrio es que de repente vamos a tomar en cuenta de por qué se realizan de esta manera los Juegos Olímpicos, sino el rendimiento, porque es verdad, hay muchas atletas del género femenino que prometen por su performance, por su rendimiento, porque crean bastante expectativa, y eso determina también la tendencia de los Juegos. América Latina, fijémonos en la región, porque incrementa la cifra de participantes en Tokio 2020. Al menos 10 países de la región suman 579 atletas clasificados entre 24 deportes. Alejandro, ¿qué esperanzas cabe reseñar para el medallero de la región? Bueno, digamos que América Latina, con algunas excepciones notables, como puede ser el caso de Cuba, que a menudo fue un país líder en la región. Este año menos, ¿no? Va con menos representación. Que va disminuyendo, evidentemente. 48. Y con la aparición de figuras o de disciplinas en las que algunos países latinoamericanos suelen brillar. Pienso, por ejemplo, en el caso de Argentina con el hockey femenino, o bien con disciplinas colectivas que a menudo se dan bien a los países latinoamericanos. No se trata de los países que están mejor expuestos ni mejor representados. Pero bueno, eso lo sabemos, sí. Pero bueno, siempre es un momento importante porque permite comparar y permite fijar pautas que van a hacer avanzar las cosas. Y pienso que en el tema de la paridad, América Latina es un continente que también avanza, el tema que evocábamos antes, y también la aparición de nuevos conceptos que me parece interesante reseñar, porque más allá de la paridad están las competiciones mixtas que se están desarrollando. Hasta ahora pocas eran las disciplinas donde había hombres y mujeres que competían al mismo tiempo. Hoy en día todo eso se está generalizando y puede dar también o permitir que haya países que se destaquen en ese terreno. Hay oportunidades que se crean. Hoy en día hay disciplinas en las que algunos países brillan más que otros sin que se sepa muy bien por qué, y puede haber en este tema de la mixidad también oportunidades para América Latina. La CNN ha hecho una proyección del medallero, les cuento. Estados Unidos, es una proyección todavía, Estados Unidos 114, seguido de China 85, y los deportistas de la Federación Rusa, que ahora si queréis hablamos de esto, que hay que llamarlo así, en tercer lugar. El anfitrión llegaría cuarto y Francia sexta. Más o menos creíble, más o menos... Sí. Hay una tendencia de repente por el tema basada en los últimos rendimientos, pero eso definitivamente no sé si hay una certitud en un porcentaje altísimo de un 90-80%, porque tengamos en cuenta
que en las ediciones anteriores de Juegos Olímpicos, por ejemplo, Argentina le ganó en básquetbol a los Estados Unidos, que sería inimaginable. Hay algunos atletas de repente que aprovechan de un concurso de circunstancias también y de inspiración, más allá de las cualidades y calidad que ellos tengan, para lograr una marca importante en su momento y acceder a una medalla. O sea, son cifras especulativas, pero de repente no sé si realmente se puedan acercar a una realidad, porque siempre hay algunas sorpresas también, más allá de que es verdad. Las performances de los atletas es generalmente conocida. Y ahora vayamos a otra cosa, también el sistema de clasificación, ¿no? Porque en algunas disciplinas no se han hecho como habitualmente los Juegos Preolímpicos. Es por eso que esto también marca un enigma, ¿no? De lo que puede ser y si realmente esa cifra es cercana y creíble. Y muy difícil hacer estadísticas cuando faltan tantas competencias que se anularon, se desplazaron, no pudieron hacerse. Entonces, ellos mismos cuando comunican dicen que, bueno, son pronósticos, pero que no estamos muy seguros de eso. Además, hay muchos atletas que no han podido entrenarse en condiciones satisfactorias, según los países o las zonas continentales. Ha sido muy difícil. Aquí en Francia, por ejemplo, la práctica del deporte se ha visto muy alterada durante los periodos de pandemia. Y todo esto sin hablar de los Juegos Paralímpicos, que también van a celebrarse y cuyos participantes sufren aún más las consecuencias de la pandemia. Vamos a avanzar con muchos temas que nos quedan. Rusia, después de que en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 surgió la evidencia del dopaje respaldado por el Estado, en diciembre de 2019 Rusia fue vetada del deporte internacional durante 4 años, aunque esta prohibición luego fue reducida a la mitad. ¿En qué condiciones participa Rusia? Vamos a explicarlo. Muy difícil, porque bueno, ellos no participan como Rusia. Primero, no tienen derecho al himno nacional ni a los colores, incluso si los colores blanco, azul y rojo estarán en su vestimenta, pero bueno. Y de hecho trataron de poner una canción que, aun cuando no fuese el himno, es una canción que se usaba para marchas patrióticas militares, y al final la anularon y es otra canción que es muy importante también para ellos. Pero bueno, es muy difícil también, siendo atletas que van de manera correcta a esos juegos, de llevar esa carga de lo que hicieron otros atletas, y de hecho un sistema, porque lamentablemente en Rusia se demostró que es sistémica este tipo de cosas que suceden de dopaje. Entonces, difícil ese peso. Es un tema muy complejo, ¿no? El tema del doping, en el sentido de que si nos fijamos un poco en las ediciones pasadas, hay un precedente de que hay muchos atletas que han conseguido medallas y lamentablemente tiempo después se ha descubierto de que habían consumido alguna sustancia prohibida. Que no se tome a mal, pero los países de Europa del Este muchas veces se ha hablado sobre estos temas, sobre todo por la performance de los atletas que llegan desde ese punto, ¿no? El por qué. Porque hay muchas maneras para contrarrestar. Si bien el Comité Olímpico Internacional señala una lista, ¿no?, de elementos prohibidos, pero hay formas de contrarrestar eso, ¿no? Con las transfusiones de sangre, hay distintos elementos por los cuales de repente han sacado ventaja y se ha sabido después. O sea, yo creo que el doping ha habido y siempre habrá, ¿no?, en la alta competencia. No, eso no cabe duda. Ahora, como decía Cindy, lo que se ha castigado aquí es sobre todo un sistema político que ha llevado a imponer, digamos, eso como una verdadera política deportiva, y evidentemente eso tenía que ser sancionado de alguna manera. Siempre puede ser frustrante, evidentemente, para los atletas individualmente, pero era difícil no hacerlo, a pesar de que el COI trató de limitar el impacto de las consecuencias. Van a ser importantes. Novedades deportivas. El béisbol y el softball regresan después de una ausencia de 13 años. Y luego están los nuevos deportes: karate, surf, escalada deportiva y skateboarding. No sé si me queréis comentar algo. No, pero Japón... Yo estaba pensando surf en Japón, pero es que está a no sé cuántos kilómetros, ¿no? La playa pero el béisbol y el softball son disciplinas masivas en Japón. Obviamente que consecuente
a la organización y sobre todo por los tiempos que están pasando, creo que es importantísimo también valorar ese tipo de deportes porque se dan las condiciones, porque es el lugar preciso y de alguna manera para algunos nos sorprende, ¿no? Tal vez la presencia ¿Cómo se decide quitar o añadir alguna disciplina? ¿Cómo Hay se hace? muchísimas razones, pero tiene que ver, bueno, con la popularidad. La visibilidad, el marketing, también tiene que ver con cosas como la técnica, es que es un deporte que tiene en verdad técnica y el desarrollo, tiene visiones de desarrollo ese deporte. Por ejemplo, en París en el 2024 va a haber el breakdance, pero el breakdance parece no cumplir con todas esas condiciones, pero al mismo tiempo es un deporte que también habla a la juventud y ese es el tipo de cosas que también quieren promover, de hablar más a los jóvenes y hacer un poco de buzz respecto a eso. Otro criterio importante es la universalidad de un deporte y fue eso lo que penalizó al béisbol y al softball, que son deportes que si bien son muy populares en algunos países no están quizás suficientemente practicados a nivel universal y eso también es un hándicap para algunas disciplinas. El karate que citabas va a hacer su aparición en Tokio, pero luego no estará en París y será reemplazado justamente por el breakdance. Y luego las grandes ausencias que han marcado citas olímpicas anteriores, los grandes nombres como pues, Usain Bolt o Michael Phelps, sobre todo, a este nivel estratosférico, ¿quién les va a reemplazar en esta cita? Es que es imposible. Porque no, habrán bueno, es otros. imposible hasta que aparecen, ¿no? No, pero habrán otros y habrá de otra manera, pero es imposible en todo caso a corto plazo. Es el carisma. No es tanto, obviamente, las capacidades, otros tienen capacidades también muy grandes, pero es el carisma que tienen o que saben desarrollar estos jugadores que hace que es tan difícil reemplazarlo. Hay deportistas que van a marcar el inicio a esa celebridad, no solamente por una cuestión de performance, sino también por popularidad, porque hoy los atletas son mucho más mediáticos, lo cual atrae también a los sponsors, es algo importantísimo, y la aceptación que tienen entre la gente y el interés que generan en el aficionado en general. O sea, esto va a marcar el inicio de muchos atletas que van a marcar la historia. Me quedo sin tiempo ya, si me queréis decir un nombre podéis, pero ya simplemente nombre. Nombre difícil, porque bueno, por ejemplo, Mbappé sueña con venir a jugar con Francia el fútbol, pero será difícil. Muchísimas gracias a los tres, me quedo sin tiempo sin más. Muchas gracias por habernos contado cómo serán estas Olimpiadas de la pandemia de Tokio 2020 que se celebran en 2021. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.